nacido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Dice la palabra de Dios en esta mañana, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Palabra de Dios. Amén, amén. Gracias, hermana Ruth. Y bueno, pasamos en este momento a saludar y a escuchar palabra de Dios por parte de nuestro hermano Juan Carlos Bolívar. Hermano Juan Carlos Bolívar, bienvenido. Dios le bendiga. El micrófono y cámara son suyos en este momento. Hermano, buenos días. Dios le guarde y le bendiga en gran manera. Que la paz del cielo sea en cada corazón y el Espíritu Santo nos pueda bendecir, como dijo nuestra hermana, que esta semana sea una gran bendición para nuestras vidas. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Bolívar. Yo fui líder de la iglesia cuadrangular en el lapso de 10 años y he conocido el amor de Dios más amplio en la iglesia adventista en cuanto a nivel doctrinal. Entonces vamos a entrar en materia en cuanto al tema de el por qué hay tantas iglesias. Es la pregunta que muchas personas se hacen. Si hay un solo Dios, hay una sola Biblia, porque hay muchas iglesias, disculpe. Entonces, el texto leído es Apocalipsis 12:7, donde dice: hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Antes de profundizar el tema, tenemos que preguntarnos, ¿quién es Miguel? Entonces vamos a la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Ella no necesita que un hombre la interprete porque ella es inspiración del cielo. Vamos al libro de Daniel 12:1. Daniel 12:1. Y si es voluntad de Dios, un hermano, si lo encuentra primero, me puede ayudar a leerlo.
Daniel 12:1 para ver quién es Miguel a la luz de la Biblia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy amable, hermano. Entonces nota que Apocalipsis habla que hubo una lucha, una pelea, una batalla en el cielo, una guerra entre Miguel y sus ángeles contra el dragón. Ahora Daniel dice que Miguel es llamado el gran príncipe. A mí me gusta llevar los textos alineados, así que vamos a ver a fondo quién es este ser majestuoso. Daniel. Daniel dice que presenta a Miguel como el gran príncipe, pero vamos a Josué. ¿Qué más información nos tiene Josué? Josué 5, verso 13 al 15. Josué 5, me disculpa. Josué 5, 13 al 15 dice de la siguiente manera: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos, y aquí un varón estaba vestido de lino delante de él con su espada desenvainada. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Nota lo que dice el texto. Entonces Josué se postró, o postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado o la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Cuando se nos presenta un ser celestial, ¿debemos de adorarlo? ¿Cualquier ser celestial? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto se nos presenta un ser celestial? Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 22, 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Note cómo dice: y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas. Y el 9 dice: y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nota que Josué se postra ante un ser, ¿sí?, que es llamado el príncipe de Jehová, y este príncipe se deja adorar. En cambio, Juan va a adorar a un ángel celestial sin pecado, pero el ángel dice: a mí no me adores, adora a Dios. Note esa parte. Vamos a ver ahora qué dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, el capítulo 4, Mateo 4, el versículo 10 exactamente. Mateo 4, el versículo 10. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Cristo le dijo al enemigo: al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Esto denota, mis amados, que la adoración de nosotros no es para dársela a la esposa, a los hijos, porque a veces decimos, mis hijos son mi adoración, o le decimos a la esposa: tú eres mi adoración. Y la adoración es únicamente para el Señor. Cristo acaba de decir: adora a Dios. Ahora note lo que dice Mateo 2:11.
vamos tomando nota y como dijo nuestra hermana, si hay una inquietud, más tarde estaremos respondiendo alguna pregunta. Mateo 2:11 dice, y entrando en la casa, vieron al niño, en este caso a Cristo, con María su madre, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones como oro, incienso y mirra. La enseñanza para usted y para mí, mis amados lindos, es que al Señor hay que darle lo mejor de nuestro corazón. Lo más valioso que usted tenga en su corazón, lo más valioso que yo tenga, debemos entregarle todo al Señor. Pero lo que quiero que notemos es que a Cristo, cuando siendo un bebé, él lo adoraron. Y Cristo, cuando adulto, él dijo, adoren a Dios. Y ahora el texto de Mateo 2:11 dice que adoraron a Jesús. Nota lo que dice ahora Mateo 28, versos 16 y 17. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Tremendo, ¿verdad? Esto pasa en la iglesia del Señor. Algunos creen, otros dudan. Recuerdo que un joven me dijo, yo como que casi no creo que Jesús pueda venir con tantas cosas bonitas que hay en el mundo. Es impresionante escuchar a un joven este tiempo decir de que no, que la venida de Cristo no va a ser algo real, ¿verdad? Entonces, lo que estamos notando es que a Miguel, que es el príncipe, se le adora. El ángel dice, adoren a Dios. Cristo en su ministerio le dijo al adversario, escrito está, adoren a Dios. Ahora, a Cristo en Mateo 2:11, cuando siendo un bebé, lo adoran. Y ahora en Mateo 28, 16 y 17, también lo adoran. Mis amados queridos, Cristo, Miguel, el príncipe y Dios, quien viene siendo lógico que la misma persona, ¿sí? El mismo ser. Porque en la antigüedad, Cristo se presentó como el ángel de Jehová. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo sabemos que Cristo se presentó como el ángel de Jehová? Recuerda que en Josué 5, versículo 14 y 15, dice que el Señor le dijo a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisa es santo, ¿sí? Y el libro de Éxodo 3 del 1 al 6, dice la Biblia que el ángel de Jehová se le presentó, en este caso, a Moisés, y Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Es la misma expresión, el mismo ángel de Jehová. Ahora ya sabemos quién es Miguel. Miguel es Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que Miguel es Cristo? Si usted busca el nombre de Miguel en hebreo y en griego se dice Micael o Mijael, que significa uno igual a Dios. Y usted dirá, hermano, ¿cómo sabemos que Cristo es igual a Dios? El libro de Filipenses 2, 5 y 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? Cristo es igual a Dios. Después estaremos ampliando mucho más. Lo que queremos ver es los dos contrincantes de la pelea de Apocalipsis 12. ¿Por qué hubo esa pelea? ¿Sí? Ya sabemos quién es Miguel. Vamos a ver, el otro es el dragón. Ya sabemos quién es. Pero vamos a ver el motivo de la pelea, mis amados. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, el verso 14 al 16. Si es posible, le agradezco a un hermano, una hermana me ayude a leerlo. Estoy un poquitico afectado de la garganta. He estado predicando en diferentes iglesias. Ezequiel 28, verso 14 hasta el 16. Le agradezco en el Señor. Bien, Ezequiel 28, 14 dice de la siguiente manera: tú, querubín ungido protector, yo te puso así en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, dice el texto, y pecaste. Por lo cual yo te echaré por profano, dice esta versión, del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector. Impresionante. Hago una pregunta. Dice la Biblia que el adversario cometió pecado, según el verso 16. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora viene una pregunta. ¿Qué es pecado según la Biblia? Muchas personas dicen, hermano, bueno, pecado es hacer lo malo, pecado es esto. Pero como dijimos al principio, la Biblia es la que se explica. El libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4 tiene la respuesta. ¿Qué es pecado? Dice, cualquiera que comete pecado transgrede la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Viene una pregunta. Si pecado es transgresión de la ley, mi pregunta es, ¿dónde estaba Moisés cuando el adversario violó la ley de Dios en el cielo? ¿Dónde estaba el adversario? ¿Dónde estaba el adversario en el cielo? Sí. Ahora, ¿dónde estaba Moisés? Moisés no existía, mis amados. Entonces muchas personas dicen, bueno, a mí no me gusta la iglesia adventista porque ellos guardan la ley de Moisés. Pero la pregunta, si el adversario violó la ley de Dios en el cielo, ¿dónde estaba Moisés? No existía Moisés. Entonces nadie puede señalarnos a nosotros que nosotros guardamos la ley de Moisés porque Moisés no existía. Ahora alguien puede decir, hermano, pero si es así, díganos cómo se violó la ley de Dios. Ok, vamos al libro de Isaías, el capítulo 14, el verso 12 al 14. Acompáñeme o vaya tomando nota. Isaías 14, verso 12 al 14. Nota cómo dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado. Nota esa expresión, me sentaré al lado. Y el 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería el adversario? Ser semejante al Altísimo. Ahora viene la pregunta. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen, dice, ni ninguna semejanza. Esto da a entender, mis amados, que el adversario pecó contra el segundo mandamiento, y Santiago 2:10 al 12 dice que cualquiera que guarda la ley, toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo sabemos que por qué hay tantas iglesias? Ya sabemos la pelea. Ahora, ¿por qué hay tantas iglesias? Quiero que sepa esto, mis amados. El enemigo se infiltró a través del cristianismo. Y usted me dirá, hermano Juan, yo quiero saber cómo el enemigo se infiltró a través del cristianismo. Acompáñeme al libro de Segunda de Corintios, o vaya tomando nota. Vamos a buscar en la Biblia, Segunda de Corintios 11, versículo 13 y 14. Nota cómo dice. Segunda de Corintios 11, verso 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo, verso 14, y no es de extrañarse o maravillarse, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo se disfraza como ángel de luz. En Juan 8:12, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Impresionante. Quiere decir que el adversario trata de imitar las cosas de Dios, y por medio de ese texto estamos viendo que el enemigo se disfrazó a través del cristianismo. Pero quiero que sepa algo. El enemigo en el cielo, ¿qué era lo que quería? Dice el texto del verso 14, quería ser semejante al Altísimo, y al Altísimo es el único que se le adora. En otras palabras, ¿qué estaba buscando el adversario? Adoración. ¿Sí? ¿Qué estaba buscando?
adoración. Pero, ¿qué es lo que no gusta el enemigo? No gusta de la ley. Grábese eso. El enemigo está buscando adoración, pero no gusta de la ley. Y usted dirá, hermano, explíquese mucho más eso. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 4, el versículo 1. Nota cómo dice Isaías 4:1. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre. Quita nuestro oprobio. Otra versión dice, quita nuestra vergüenza. Nosotros dijimos que la Biblia se explica ella misma. Usted dirá, hermano, yo quisiera saber dónde está ese texto. Ese texto está en Isaías 28, exactamente el verso 10, donde dice, así le será tu palabra, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Sí? Ahora, como la Biblia se explica ella misma, vamos a explicar con la Biblia misma Isaías 4:1. Nota que dice Isaías 4:1. En aquel tiempo, 7 mujeres. ¿Qué es mujer en términos de profecía? Vaya conmigo a Efesios 5:22 al 24. Efesios 5:22 al 24. Nota cómo dice, mis amados, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es su Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus propios maridos. Usted dirá, hermano, ¿qué alegoría está diciendo Pablo? No entendí bien. Vamos al versículo 32. Pablo dice, este es un misterio grande, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Quiere decir que la comparación que Pablo está haciendo en cuanto al matrimonio de un hombre y una mujer es Cristo y la iglesia. Entonces, mujer en profecía viene siendo iglesia, ¿sí? Y dice que esta iglesia echa manos de un hombre. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese hombre? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 19, el versículo 5. Juan 19:5. Nota cómo dice. Entonces salió Jesús llevando la corona de espinas y la ropa de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Impresionante, ¿verdad? Este hombre que habla la profecía de Isaías 4:1, que hablan las mujeres o que desean las mujeres, que son las iglesias, ese hombre es Cristo Jesús. Ahora me dice, y nosotras, o sea, las iglesias, comeremos nuestro pan. Quiere decir que ellas elaboran su propio pan y ellas no aceptan el pan del hombre, del cual es Jesús. Ahora, ¿qué es pan en la Biblia? Busquemos el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 4. Lucas 4, el versículo 4. Nota cómo dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿qué es pan en profecía? En este caso es palabra de Dios, aunque Jesús también dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Entonces, cuando las iglesias dicen, nosotras comeremos nuestro pan, significa que pan es palabra de Dios. Esto da a entender, mis amados lindos, que las iglesias interpretarían la Biblia a su manera. No interpretarían la Biblia como se interpreta ella misma bajo la unción del Espíritu Santo. Yo no tengo que buscar la interpretación a la Biblia porque ella es su propio intérprete, ¿sí? Dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice el mismo texto? Dice Isaías 4:1. Dice, y nosotras nos vestiremos
con nuestra propia ropa. Ahora, ¿qué es ropa en la Biblia? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 8. Apocalipsis 19, versículo 8. Nota cómo dice. Y a ella, término femenino, ¿no? Y a ella quién, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino, nota cómo dice, son las acciones justas de los santos. En esta versión dice, es la justicia de los santos. Una pregunta, ¿qué es la palabra justicia? Si usted y yo nos vamos al Salmo 89, 14, dice, justicia y juicio son el firmamento, fundamento del trono de Dios. La justicia y el juicio. Ahora, ¿qué es la justicia? Salmo 119, versículo 172, dice, hablará mi lengua todos tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Los mandamientos. Entonces, si las obras justas es la justicia y la justicia son los mandamientos, quiere decir que estas iglesias, cuando dicen nosotras nos vestiremos con nuestra propia ropa, y ropa es justicia y justicia es los mandamientos, esto va a entender de que estas iglesias no aceptarían la justicia de Jesús, sino que aceptarían su propia justicia, no aceptarían la ley de Dios. Y por último, ellas dicen, solamente queremos llevar tu nombre. Recuerda Hechos 4, 11 y 12, donde dice, y en ningún otro nombre hay salvación dado desde el cielo a la tierra. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, en este caso, Cristo Jesús. ¿Sí? Quiere decir que estas iglesias, presta atención, según Isaías 4:1 dice, 7 mujeres, diríamos 7 iglesias, se da el nombre perfecto, que es Teleio, echará mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Jesús. Ellas dicen, nosotros comeremos nuestro pan, nos vestiremos con nuestra propia ropa. ¿Sí? Pan en la Biblia es palabra de Dios. Ropa es justicia, que es la ley. Solamente déjanos llevar tu nombre. O sea, el nombre en este caso es Cristo Jesús. Entonces voy a leer el texto como está y después se lo voy a frasear como se ha explicado, según la interpretación bíblica. Dice así, en aquel tiempo 7 mujeres echarán manos de un hombre y ellas le dirán, nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos con nuestra propia ropa, solamente déjanos llevar tu nombre. Ahora, como la Biblia se ha explicado que es mujer, hombre, pan, vestido y nombre, el texto se leería así, mis amados. Para los últimos tiempos, habría muchas iglesias, ¿sí? Hablarían de Jesús, ¿sí? O mencionarían a Jesús. Ellas cargarían la Biblia, pero la interpretarían a su manera, no a la manera como la interpreta Cristo Jesús por ella misma. Pero, discúlpeme ahí, hay un pero. Ahí dice, nosotras nos vestiremos con nuestra ropa. Ya sabemos que ropa es justicia y justicia son los mandamientos. En otras palabras, no aceptamos la justicia o los mandamientos de Jesús. No aceptaremos la ley, sino que ellos son su propia ley. Solamente nos llamaríamos cristianos o iglesias cristianas. Entonces, note esta conjugación. El adversario en el cielo estaba buscando adoración y como no la encontró, él se hizo pasar por cristiano o se está infiltrando en el cristianismo y está haciendo que los cristianos adoren a Cristo. Adoren a Cristo. Pero vimos por la Biblia que el adversario en el cielo no gusta de la ley. Si usted le pregunta a un cristiano de otra iglesia, ¿hay que guardar los mandamientos? Te va a decir, claro, amén. Son los mandamientos de Dios. Y le dices, pero entre los mandamientos está el día sábado. Y te va a decir, no. El sábado no, porque eso era para los judíos y eso no tiene nada que ver con nosotros. La Biblia dice
en Números 15, 15 y 16, que la ley que fue dada para Israel, dice, también es dada para los extranjeros, en este caso nosotros. Galatas 3, 28 y 29 dice, ya no hay extranjero, no hay cita, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. El libro de Efesios 2, 14 y 15 dice que el Señor quitó la pared intermedia que dividía los dos pueblos para hacer de los pueblos uno solo. Y Cristo no murió por los judíos. Dice Juan 3, 16 que Cristo murió por todo el mundo. ¿Está notando? Entonces, este tipo de iglesias adoran a Jesús. El enemigo está buscando adoración. Este tipo de iglesias no aceptan la ley completa con el sábado. El adversario no gusta de la ley. Y usted dirá, hermano, pero sí aceptamos la ley, pero no el sábado. Recuerda lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Cualquiera que guarda la ley y ofende en un solo punto, se hace culpable de todo. Yo quiero que usted se centre. La iglesia adventista no tiene doctrina. Las doctrinas que nosotros predicamos son de la Biblia. El sábado es de Dios, no es de nosotros. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Ahora, hablando de un poquito de historia, hay una historia, un concilio del año 325. Haciendo un estudio de esto, hubieron unos hombres, uno de ellos era Sabelio. Sabelio decía que en el cielo, estaba en una reunión de la cristología, hablando de Cristo, y dice Sabelio que tuvo una revelación y él dice, en el cielo, tuve una visión donde Dios me reveló que en el cielo no hay tres seres. Él dice que en el cielo está Jesús solo, que Jesús es, primero él era padre, después como padre se humanó y se hizo hijo, y después de ser hijo dejó el cuerpo y empezó a ser Espíritu Santo. Sabelio decía, Jesús es solo, es una manifestación, se llama teofanía, y Jesús, no hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo, sino que Jesús es solo. Vamos a comprobar esas palabras o a compararlas, más bien, con el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 16. Juan 8, 16, mis amados queridos. Nota cómo dice. Jesús dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Está notando? Esto es impresionante. Ahí está apareciendo en pantalla. Gracias, hermana. Estamos hablando de Sabelio. Marción es uno de ellos. Ahí está Carlos Russell, que había sido anexado. No estuvo en la reunión, sino después, pero ahorita van a entender. Marción decía que el Antiguo Testamento no había que leerlo, porque eso era pasado. Ahora, ¿qué dice el libro de Juan 5:39? Un texto conocido. Dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados queridos, una pregunta. Cuando Cristo dijo escudriñar las escrituras, ¿a qué escritura se refería? Se refería al Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque el Nuevo no estaba hecho todavía. Jesús dijo, escudriñar la escritura, apenas era el Antiguo, el Nuevo no estaba escrito. Cuando Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, se refería, era al Antiguo. Otro ser era Arrio de Alejandría, que va de acuerdo con Carlos de Russell. Arrio de Alejandría, que decía, lo siento mucho, no es Jesús. Él dice que Jesús fue creado y él dice que quien estaba en el cielo era Jehová solo. Era Jehová solo. Vamos a ver qué dice el libro de Juan 17:5. Ahí aparece en pantalla Juan 8:16, el texto que habíamos leído ahorita. Muchas gracias. Y vamos con Arrio de Alejandría, donde él decía que no era Jesús, sino que era Jehová solo. ¿Sí? Es la misma expresión de Carlos Russell. Y Cristo, en Juan 17:5, nota lo que dice.
Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Impresionante. Carlos Russell, al igual que Arrio, ¿qué estaba sucediendo? Que ellos decían que Jesús fue creado y que era Jehová solo. Pero nota que Jesús ya estaba en el principio con el Padre antes del mundo ser creado. Usted dirá, hermano, ¿por qué usted habla de las iglesias y no habla de la iglesia adventista? Bueno, ok, vamos a hablar de la iglesia adventista. Hay una fecha que está en 1844 y 1863, en lo cual se dice que nosotros somos unidos por Guillermo Miller, o en este caso, la hermana Elena G. de White. Bien, yo quiero que hagamos una conjugación de textos, ¿sí? Acompáñeme rapidito al libro de Génesis 2:7 y se los voy a leer aquí. Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser, en esta versión, llegó a ser un alma viviente. Eso da a entender que nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. La pregunta es, ¿Adán podía ver a Dios cuando él fue creado antes del pecado? Lógico que sí. ¿Cómo comprobamos que Adán y Eva podían ver a Dios? Acompáñeme al libro de Salmos. Salmos 17:15. Salmo 17:15. Nótalo como dice: en cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, cuando el hombre despierta a la semejanza de Dios, puede ver el rostro de Dios. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, entra el pecado, según Isaías 59:2. Cuando entra el pecado, dice Isaías 59:2, que ya el pecado no permite que nosotros veamos a Dios, sino que el pecado me separa de Dios. Yo quiero enseñarte algo, querido. Cuando un hermano deja de asistir a la iglesia, no es que haya pecado para abandonar a la iglesia, es que estando en el templo se había separado de Jesús. Y cuando se abandona de la iglesia, deja de asistir, es porque primero se apartó de Jesús y después abandona la iglesia. Y recuerda que la Biblia dice en Zacarías que la iglesia es la niña de los ojos. Cuando Saúl persiguió a la iglesia, el libro de Hechos 9, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y hay hermanos que dicen, yo no voy a la iglesia, pero estoy con Dios. Entonces fíjate que la Biblia dice que la iglesia es la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces nota, Adán cometió pecado, disculpe, pero a Adán se le da una promesa, según el libro de Génesis 3:15. A Adán se le da una promesa. Nota cómo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto, mis amados? Que Dios le da una promesa a Adán y Eva para esperar un descendiente que aplastaría la cabeza de quien los engañó, en este caso la serpiente. Usted sabe quién es la serpiente, según Apocalipsis 12:9, ya sabe quién es, no hay que mencionarlo. Dice en la Biblia que Adán y Eva estaban esperando a un descendiente. Vaya conmigo al libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 16. Gálatas 3, verso 16. Nota cómo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si fueran muchos, sino a uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Significa que Adán y Abraham estaban esperando a una simiente o descendiente. Y Gálatas dice que esa simiente es Cristo. Esa palabra de esperar, ¿sí? Esperar se deriva de advenimiento. Advenimiento es esperar. Entonces, si Adán y Abraham esperaban a un descendiente,
Entonces Adán y Eva eran adventistas, porque ellos esperaban al Redentor, aunque no lo vieron literalmente, pero por fe lo estaban viendo a través del Cordero que ellos sacrificaban. En Juan 1:29 dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ellos estaban esperando un descendiente, y ese descendiente es Cristo, ellos estaban esperando, esa palabra esperar es advenimiento. Adán y Eva estaban esperando al Redentor que viniera a liberarlo para perdonar su pecado y aplastar la cabeza de quien los engañó, o sea, a Cristo Jesús. Eso significa que Adán y Eva, si estaban esperando a Jesús, ellos eran adventistas. La pregunta, ¿qué día guardó Adán y Eva? En este caso guardaron el sábado. Eso lo dice la Biblia en Génesis 2, del 1 al 3. Y usted dirá, hermano, pero ahí no dice que Dios fue que le dio el sábado y lo apartó. Sí, pero si vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 6, dice, estas palabras las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces la pregunta, si a Moisés le dijeron que hablara las palabras a sus hijos, ¿cómo las aprendió Moisés? Usted dirá, con el papá. ¿Y quién se nos enseñó al papá? El papá del papá, y así sucesivamente hasta que llegamos a Adán. ¿Está notando? Entonces, mis amados, la iglesia del Señor comenzó en el Edén, no en 1844, y no había nacido Guillermo Miller ni Elena de White. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo sabemos que la iglesia que Cristo cimentó es la iglesia guardadora de los mandamientos? Bueno, vamos rápidamente al libro de Mateo, al capítulo 16. O sea, ¿cómo sabemos que Cristo sí cimentó una iglesia aquí en la tierra? ¿Y cuál es? Dejemos que la Biblia hable. Dice Mateo 16, 18. Cristo le habla a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del infierno no prevalecerán o no podrán contra ella. Ahora, ¿quién es la roca? 1 Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo. ¿Por qué no es Pedro? Porque yo averiguando, el nombre Pedro viene una palabra griega que es Petro, que significa piedra pequeña o piedra que rueda. Pero Cristo es la roca, como el Salmo 18 lo dice, ¿sí? Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué pasaría a la iglesia del Señor Jesucristo? Nota lo que dice Mateo 24, el verso 9, hablando de Cristo y la iglesia. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Quiere decir que la iglesia sería atribulada y perseguido. Otro texto, Juan 15:20. Nota lo que dice Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Nota lo que dice Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, presta atención, mis amados. La iglesia de Jesús, así como Jesús fue perseguido, la iglesia del Señor también debe ser perseguida por causa de él. O sea, la iglesia debe imitar a Jesús, ¿sí? Representar a Jesús. Pero hay otro dato. Juan 15:10, mira lo que dice la Biblia. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiere decir que, así como Cristo guardó los mandamientos, la iglesia del Señor debe guardar sus mandamientos. Ahora usted dirá, ¿y en el tiempo del fin cómo sabemos cuál es la iglesia de Dios? Mis queridos lindos, la Biblia lo dice. Nota lo que dice Apocalipsis 12:17. Las características que hemos mostrado en el Nuevo Testamento es que la iglesia debe ser perseguida primero y debe guardar los mandamientos. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, ya sabemos quién es, se enfureció contra la mujer, que en profecía es iglesia, y fue a hacer guerra contra el remanente, o sea, los descendientes, los cuales guardan los mandamientos de Dios, ahí está la primera,
y tienen el testimonio de Jesús. Mis amados, de tantas iglesias, el enemigo persigue una. La iglesia que representa a Jesús, exaltándolo a él, 1, y 2, guardando sus mandamientos. El Señor dijo en Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Eso lo dice Isaías 8:16. Significa que los discípulos de Jesús son aquellos que respetan, adoran al Señor y guardan la ley. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias? Sencillo, porque el enemigo estaba buscando adoración en el cielo y como no lo consiguió, lo está buscando en la tierra a través de las iglesias cristianas. Él se ha cristianizado. Él no le interesa si la gente adora a Dios. Él lo que no quiere es que la gente no respete la ley de Dios. Entonces, mis amados, ya sabemos cuál es la iglesia del Señor. Él lo ha dicho en su palabra, lo ha dicho con características, de manera que lo que debemos hacer es unirnos a Cristo, porque él dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero serle fiel a Cristo Jesús hasta el día de su muerte. Pregunto, ¿cuántos quisieran serle fiel a Cristo Jesús? Uniéndose a él, al pueblo que comenzó en el Edén. Mis amados, este es el tema que Dios nos ha presentado a través de un escrito está para la gloria del Señor. Si usted tiene una duda en cuanto al tema, puede preguntar. Un fuerte abrazo a todos y gracias por esta bonita invitación. Vamos a orar. Dios que estás en los cielos, muchísimas gracias por este momento que en familia nos ha regalado. Queremos, Señor, el privilegio de que nuestros nombres estén registrados en tu libro y nos hagas dignos de ser candidatos para el reino de los cielos. Que guardes a todos los amados hijos tuyos y a cada familia representada que está conectada a través de este dispositivo. Que nos des el privilegio a toda la familia, Señor, de llegar a ser salvos y predicar esta palabra de acuerdo a tu misericordia y que donde estemos dejemos huellas que te honren. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.